Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, confidenciales, ¿cómo estáis? Gracias por estar ahí, por vuestro seguimiento, cariño y porque esta trinchera cada vez es más grande gracias a vosotros. Varias cosas porque estamos iniciando una semana frenética. Lo primero, el viernes a las 20 horas en los cines de Alfafar. Ahí estaremos, ahí estará el documental de Rancaño y ya prácticamente no hay invitaciones. 1000 amigos estarán con nosotros. Muchísimas gracias porque en 2 días hemos llenado 2 cines. Por otra parte, apunten una fecha, por favor, 11 de junio. Sí, en la memoria, apúntenlo en la agenda. 11 de junio. Fiscales y jueces han convocado un paro, una huelga contra la dictadura, contra ellos, del poder de Sánchez y el gobierno. ¿Qué les parece si convocamos una huelga todos para el 11 de junio? He recibido ya algunos mensajes con esa intención y si me ayudan lo intentamos. Y por otra parte, el fiscal general que se prepare porque esta semana seguirá el camino del hermano de Sánchez. Sí, según nuestra información, esta semana Álvaro García Ortiz será ya citado para declarar en juicio oral. No se escapa de esta y se sienta en el banquillo enfrentándose a penas de prisión. Ya sé que luego todo lo arreglan entre políticos, aunque no todo se puede tapar. Miren, me alegra de no haber equivocado el tiro el 9 de mayo. El pasado 9 de mayo, hace casi un mes, esta editorial les contó que el apagón había sido cosa de Sánchez. Siempre lo decimos con la boca pequeña, presuntamente, porque solo falta que además nos inunden a demandas, ¿verdad? Pero es que ahora lo dice The Telegraph. The Telegraph es un periódico del Reino Unido con 170 años de historia. A partir de hoy, The Telegraph es un pseudomedio para Sánchez. Es más, María Jesús Montero dice que esto que les voy a contar es un bulo. El bulo es ella, pero aún no lo sabe. Miren, el titular de The Telegraph ha aparecido hace unos días. La historia del apagón de España se está desintegrando. Y abajo pone: es el gobierno socialista, no la energía verde, la que debería estar en juicio por este fiasco. Les voy a leer un poco de lo que pone The Telegraph, que me parece principal. Bueno, está en todos los medios de comunicación del país. El hedor del encubrimiento se cierne sobre el gigantesco apagón de España. El peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado en los tiempos modernos. Que es grave, ¿eh? El peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado en tiempos modernos, y lo provoca aquí nuestro presidente. Sigo. La confianza en la investigación ha tocado fondo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez intenta ganar tiempo con explicaciones que carecen de sentido técnico o rozan el absurdo. Aquí viene lo bueno. Fuentes de Bruselas dijeron a The Telegram que las autoridades, las españolas, estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara, para evaluar hasta dónde podría aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027. Sigo. El gobierno parece haber acelerado el ritmo de forma imprudente. Luego recuerda el artículo que Chernóbil, el peor accidente nuclear, fue por lo mismo. Quisieron saber qué pasaría en la nuclear si se apagaba, si había un apagón. Bueno, provocó un accidente en cadena y el peor accidente nuclear de la historia de Europa. Sánchez ha estado igual provocando el peor apagón de la historia moderna en un país desarrollado. Y sigue The Telegram para acabar. Si se establece que el apagón fue un experimento controlado que salió mal y esta información ha sido ocultada al público durante casi 4 semanas, la izquierda española se enfrenta al olvido electoral
durante una generación política. Amigos, el 28 de abril, lo que ocurrió, y se lo contamos aquí el 9 de mayo, es que se celebraba el primer gran foro internacional. 25 países venían a Madrid, al Casino de Madrid, a hablar de inversiones. El rey lo inauguró, Sánchez lo tenía que clausurar, que nunca lo hizo por el apagón. El día antes, este programa confirma que Sánchez le dice a la ministra Aguesen, la de Transición Ecológica, que quería dar la noticia en la clausura de ese día del foro, que España era el primer país del mundo en usar solo energías renovables. De hecho, lo que a mí me llega es que Sánchez quería ese titular en la prensa de todo el mundo para tapar los titulares de corrupción que son los que está ocupando él y su familia cada día. De manera que ese día Sánchez, y aquí la información de Telegram es principal porque lo confirma la Unión Europea, dio supuestamente la orden a las 12:30 de que se dejara de suministrar energía en red eléctrica de los 4 reactores nucleares que eran los que estaban funcionando a esa hora. ¿Cuál era el experimento del que habla de Telegram? Corta el suministro nuclear y hoy que hace sol, viento y las renovables están a tope, confírmame que podemos tirar adelante sin las nucleares. Y así lo anunció. Red Eléctrica, como es del Estado, Beatriz Corredor, obedeció. ¿Quién le dice que no a Sánchez? Lo que ocurrió luego lo saben ustedes. 6 muertos, 20.000 millones de euros en pérdidas. Bruselas lo sabe, la Unión Europea lo sabe. ¿Y sabe por qué lo publican todos los medios? Lo de Telegraph, hasta las teles generalistas. Porque las eléctricas les presionan para que lo hagan. Porque Iberdrola, Endesa, Naturgy, estas quieren que se sepa la verdad, si no les va a tocar a ellos pagar el pato. Sánchez quiere acusarles a ellos de ser culpables y ellos saben que fue Sánchez quien dio la orden. Un experimento, un juego. Los dictadores tienen estos desvaríos de creerse por encima del bien y del mal, de creer que saben lo que va a ocurrir, de ponerse la medalla a una coste de vidas humanas. Miren, desde que está Pedro Sánchez en Moncloa, 150.000 muertos en pandemia, miles podrían haberse evitado de haber hecho una buena prevención. Se les avisó y no le hicieron. Más de 200 muertos en La Dana, decenas podrían estar vivos si hubiese enviado ayuda. En el apagón, 6 muertos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos españoles más han de morir para que este sátrapa siga atado a la silla de Moncloa? Es urgente que salga de ahí. Dependen muchas vidas humanas de ello. Amigos, bienvenidos. Gracias a los que a través de redes han recordado que este programa dijo lo mismo que de Telegram hace un mes. Gracias, porque eso nos ayuda a seguir adelante. La verdad solo tiene un camino. Un abrazo, un beso. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Llevamos 3 años informando bajo amenazas de cierre, presiones y coacciones del poder. Hoy hay un gobierno limpio. Cada nueva información confidencial que publicamos se ridiculiza. A ver, es menuda inventada. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango, 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 fango. Sin embargo, tras 3 años de periodismo desde la trinchera, Guardia Civil y tribunales avalan nuestras investigaciones. Absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. No hay nada. En Castillón Confidencial nos queda mucho por descubrir. Suscríbete al canal y despierta. Estás escuchando
Castillón Confidencial. Amigos, mucho se ha hablado de las saunas de la familia de Begoña Gómez. Aquí hemos contado mucha información de lo que se hacía en esas saunas, que era prostitución. Las había saunas para homosexuales, pero también había prostíbulos para mujeres. Sabemos hoy que el tío de Begoña Gómez hasta estuvo en prisión por explotación de mujeres, una prostituta rumana a la que sacó la documentación y metió en una habitación a trabajar 12, 15, 20 horas, fue la que le denunció. Pero solo hay un periodista que alguna vez entró en ellas y nos puede contar cómo eran esas saunas. Lo hizo camuflado, infiltrado, allá por 2018, creo recordar, y fue en la calle San Bernardo, en quizá la más famosa de las saunas de la familia de la esposa de Sánchez en Madrid. Ese periodista es Javier Negre. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy buenos días desde Buenos Aires, desde Argentina, y nada, encantado de estar aquí con vosotros. CEO del grupo EDA. En el 2018 tú estabas en El Mundo. Recuerdo yo que aún habíamos hecho algo en televisión juntos, ¿verdad? Sí, yo era reportero de Crónica, del suplemento de grandes reportajes del Mundo, yo creo que lo más interesante que tiene el diario El Mundo, que hacemos mucho reportaje de calle, y salió una noticia que quiero recordar en un medio digital, en Voz Populi, hablando de las saunas gays, ¿no?, de los prostíbulos, y yo fue un tema que lo propuse al jefe, a Ildefonso Olmedo. Le dije, creo que sería interesante meternos en una de las saunas gays. Hay una en la calle San Bernardo, había otra por la zona de Azca. Hice un recorrido por la zona y dije, yo creo que es factible. Yo en ese momento ya era tertuliano de alguna televisión, estaba contigo en Espejo Público y tal, y es cierto que tenía que ir con gafas, discreto, y siempre con el miedo a que te reconociesen, porque eran saunas de baja estofa, ¿no? Eran antros pues sin mucha higiene, sin mucha climatización, que daban bastante asco. Y que donde va un tipo de gente pues que yo creo que no ve ni televisión, escoria social, que se dedican a prostituirse o a beneficiarse de los favores sexuales de gente presionada, tanto prostitutas como chaperos, como putos, ¿no?, como le llaman, ¿no?, prostitutos, ¿no? ¿Tú fuiste a la de la calle San Bernardo? ¿Era la mayor de las que tenía o no? En San Bernardo no era la mayor de las que tenía. El imperio del padre de Begoña Gómez, que luego, cuando Pedro Sánchez empieza a postularse para la Secretaría General, lo delega en sus hermanos, cede, porque me cuentan que Pedro Sánchez se lo dice a su suegro, que obviamente iba a salir este tema y que había que quitarse de en medio. Era un negocio de explotación sexual donde llegó a tener hasta más de 15 locales en Madrid, también Toledo, y la más grande estaba, creo recordar, por la zona de Azca. También había otra en Malasaña, pero en el momento que yo voy a hacer el reportaje, la que tenía en funcionamiento, sobre todo, era la de San Bernardo, y dicen que el suegro de Sánchez seguía teledirigiéndola, aunque por una pequeña enfermedad que tenía, pues ya iba realmente poco. Y hay que recordar que en esa sauna gay de San Bernardo estaba, según testimonios de la madame, según testimonios de chicos que trabajaban allí, de prostitutas, trabajaba Begoña Gómez, es decir, como contable. Es decir, era la persona que encargaba los pedidos, los proveedores, que hacía las cuentas, que sabía que allí se manejaba dinero negro, que había tráfico de droga, no por parte del local, sino por parte de la gente de seguridad y tal, pero se toleraba por parte del local, y sobre todo se toleraban unas condiciones ínfimas de salubridad, sin respeto a los derechos humanos, los derechos laborales, a esos derechos laborales que nos exigen a los empresarios cumplir, ¿no?, ahora el gobierno de Sánchez, con persecuciones. Pues ellos no cumplían ninguno, y allí iba gente, pues gays conocidos. Hace unos años, yo cuando voy ya estaba en la peor etapa de esas saunas gays. Es cierto, en ese local hubo unos años donde también había prostitutas. Pude hablar con la madame, que ya estaba retirada, que vivía en un pueblecito de Málaga, y me contó la historia de cuando esa sauna era lo más de lo más. Pero cuando yo entro ahí, estaba en sus peores años, con las paredes desconchadas, lleno de humedad, lleno de hongos,
y la verdad que daba bastante asco y yo como me hice pasar por un cliente más, me desnudé, me puse una toallita y con una pequeña cámara pude tomar algunas imágenes, ¿no? Con miedo porque se acercaban a mí algunos chicos rumanos, creo recordar, a pedir, a ofrecerme favores sexuales, 15 euros, una felación, Ya, o sexo por siempre a 50 euros. cambio de dinero. Sí, Tú sí, sí, sí. demuestras que la prostitución era lo habitual ahí dentro, Sí. ahí había negocio. Ahí había negocio, eran chicos en situación irregular, en situación ilegal la mayoría y clientes pues, de todo perfil. O sea, no estaba muy llena cuando yo fui, recuerdo que era un día muy lluvioso, ahí, un día bastante gris, y había 3 clientes y había bastante chapero controlando bueno, el negocio y ahí todo era un intercambio de favores sexuales previo pago. Obviamente, lo único que te pedían, lo único que podías pagar con tarjeta allí era una bebida en el bar y yo lo hice, quiero recordar, para quedarme con el ticket de ver la empresa y ahí pude averiguar todo el entramado societario de los Sabiniano Gómez, sus hermanos, y que era, vamos, y que cuentan que ese imperio sexual en B, ¿no? Y donde se traficaba también con droga y donde había escándalos de todo tipo, denuncias policiales, encarcelamiento de algún familiar de Sánchez, pues se acaba, incluso hubo un accidente muy grave que salió en los periódicos de Madrid y ahí tenían también, me contaban, los responsables apuntados a la policía. E invitaban a la policía a favores sexuales, en las distintas saunas y prostíbulos gays y también prostíbulos para heterosexuales, pues invitaban a los policías a cambio de que no les cerrasen el local, de que les permitiesen abrir hasta altas horas de la madrugada, y las chicas trabajaban, me contaban del orden, y los chicos, pues más de 15 horas al día, ¿no? En unas situaciones bastante complicadas y sorprendiendo, ¿no? Que sea el dueño de esa sauna o que fuese el dueño, el suegro, ¿no? De la persona que quiso abolir la prostitución en España, que por eso me dio por hacer también este reportaje. Qué curioso que el partido que quiera abolir la prostitución, el líder ha llegado o se ha beneficiado económicamente porque dicen que la casa de Pozuelo, pues Begoña Gómez consiguió, ¿no? Ese dinero gracias a su padre, y al padre no se le conoce más allá de algún pelotazo inmobiliario, pues no se le conoce a otros negocios, los negocios de explotación sexual. Pues curioso cómo se han beneficiado, ¿no? De esa lacra que quieren erradicar ellos, ¿no? Que la prostitución forzada, ¿no? Bueno, la vivienda de Pozuelo, que es donde vivían Exacto. antes de ir a Moncloa, la regaló don Sabiniano a Begoña y se pagó con dinero de las saunas. ¿Tú viste droga entre los clientes? Yo, la verdad, que cuando yo estuve, no. O sea, la verdad, lo que vi son favores sexuales. Lo que me cuentan que había drogas eran los chicos que trabajan ahí, el personal de seguridad, la madame que ya estaba retirada, decía que allí, como en cualquier prostíbulo, pues llegan clientes que Muy quieren habitual. cocaína, que quieren porros. Y hay tráfico de drogas, es obvio. Yo ahí ya te digo, no tengo la prueba para acusar directamente a la familia de Begoña Gómez de estar detrás del negocio de esa droga, pero sí lo consentían, sí lo toleraban. Es un negocio que normalmente eran los porteros los que controlaban, ¿no? Y las propias chicas para el consumo menor. Pero bueno, las chicas las pagan muy mal, a los chicos los pagan muy mal y la verdad que sorprende, ¿no? Que el presidente de mi país, que en teoría va de líder o defensor de los progresistas, de los derechos laborales, de los derechos sindicales, pues haya surgido, ¿no? Económicamente algunas de sus propiedades con Begoña Gómez a través de un imperio sexual, ¿no? Eso es Duda. lo... Sabemos que Villarejo contaba que había colocado cámaras en alguna de las saunas de Sabiniano, con permiso de Sabiniano, para pillar a gente importante de cualquier color político, jueces, fiscales, en situaciones comprometidas. ¿Te consta que en la que tú entraste también lo hicieran? Ahí había cámaras de seguridad y entiendo que en ese tipo de lugares hay comisarios, ¿no? Como Villarejo, gente del CNI, que entiendo que tendrían acceso y lo utilizarían luego para chantajear a gente, para sacar información a cambio de que haya otras. Ahí iba gente muy importante, decían que amigos de Marlaska, decían que altos cargos policiales, empresarios, había champán, había bebidas caras, insisto, en los mejores años, ¿no? Que no fueron los que yo estuve, que ya es Ujú. cuando Sabiniano se desprende o delega el negocio de sus hermanos, hay una batalla de poder ahí, y él iba prácticamente por la mañana, pero Begoña Gómez era la que controlaba la caja de ese negocio y sabía que ahí se movía mucho dinero B y que porque es imposible pagar la prostitución con tarjeta de crédito porque muchos clientes obviamente no quieren dejar rastro
Y sí me consta que en ese tipo de, como el HOT en calle Génova, que en la calle de la sede del PP, pues sí que me consta que algunos de los chantajes eran policías corruptos o gente que accedía a las cámaras y luego se iba al cliente y decía, oye, o me das 1.000.000 de pesetas o se lo digo a tu mujer, ¿no? O me das esta información o te pongo en los medios de comunicación. Entonces, siempre el negocio, como decía Villarejo, de las gargantas profundas, ¿no? Y de los fluidos vaginales, siempre se ha movido lo peor de lo peor, mucho tráfico de información, muchas cámaras ocultas, y bueno, y yo lo que viví es la degradación de uno de los últimos locales de Sabiniano Gómez, donde ellos hicieron mucho dinero y permitió, quién sabe, a Sánchez pagar incluso su primaria. ¿Por dónde sacó el dinero? ¿Quién le financió la campaña? Él, aparte de los amigos corruptos de Ábalos. O sea que es posible que las primarias, que es verdad que vale pasta, las pagara el dinero de las saunas, está por determinar. Pero a él no le gusta, él no soporta que habléis de esto, que hablemos de las saunas y de su pasado. Recuerdo un día en el que tú te hartaste ante Patxi López y le dijiste esto en la sala de prensa. Sí, señor portavoz, me gustaría saber usted quién se cree para estar continuamente insultando y haciendo bullying desde esa tribuna sin respetar la libertad de prensa a un periodista de EDATV como Vito Quiles, que es un joven de 24 años, usted ya tiene cierta edad, que a diferencia de usted no vive del salario público, que tiene su carrera universitaria, a diferencia de usted, lo hace además, le insulta con el silencio cómplice de los periodistas de esta sala de prensa porque hacen las preguntas sobre los escándalos de corrupción que otros no se atreven a hacer. Me gustaría saber si le merece la pena perder su dignidad, le conozco desde tiempo del País Vasco y me parecía un político digno, por defender a un gobierno plagado de corrupción que le hace defender un pacto con aquellos que impulsaron, por ejemplo, el asesinato de su compañero Isaías Carrasco, que usted portaba... Lo has conseguido otra vez. Fue como recordarle que Vito Quiles, entre otros, tenía muchos más estudios que él, que nunca acabó una carrera, y eso fue magnífico. Ahí ya te marcaste para siempre, ya estabas sentenciado, ¿no? Básicamente yo soy el jefe de Vito, he trabajado mucho, he confiado en una nueva generación de periodistas con mucho talento como Vito. Ahora hay chicos jóvenes que en la universidad pues no quieren ser los típicos periodistas adoctrinados por los profesores que no han pisado una redacción, que son súper progres. Y Vito ha sido víctima, como yo, de mobbing, o como está pasando con Bertrán, que le agrede a Antonio Maestre a las puertas del Congreso, y vemos como La Sexta, Antena 3, como todos los medios, Televisión Española, como el propio agresor violento, que era la segunda vez que agredía a Bertrán, que le ha tirado el micro de EDATV a Vito, vende la historia al revés. Y claro, decimos, pero sí es obvio que hay imágenes que ha sido Antonio Maestre, pero es que hay gente que está cegado por el sectarismo o que no tiene criterio, y el votante del sanchismo o es un tío que cobra del sanchismo, que es asesor o un militante sectario, o es un tipo que no le da para más, o es un tipo ilegal que Sánchez le está dando papel porque están regularizando por la puerta de atrás un montón de gente. Es decir, a este tío no le van a sacar ni con agua hirviendo. Javier, has hecho bien, dale un abrazo a Milei de nuestra parte, que le admiramos, y ojalá algún día tengamos un Milei en España, nos hace mucha falta. Ojalá, porque él nos defendió, nos protegió, nos promovió, y para mí Argentina es un espacio de libertad, y cualquiera que quiera tener alguna duda argentina o que quiera colaborar o quiera defender la libertad, también en países de Hispanoamérica donde el comunismo lo han vivido, entonces se cree en el discurso de la batalla cultural, que es real, el discurso de ir contra la izquierda sin complejos. Pues en España nos queda mucho que aprender y la gente no se lo toma a broma. La gente no escuchamos suficientemente a los cubanos que han venido a España ni a los venezolanos, pero en Argentina la gente, como ha vivido la ruina, todo lo que venga de Milei, me pueden escribir a javiernegre@edatv.com y le explico cómo está funcionando en Argentina, y encantado de tener a más españoles por aquí, que somos pocos. El otro día estaba en una empresa española con el Santander, de 8.000 empleados que tiene Santander en Argentina, solo hay un español. No me digas. Nadie quiere venir a Argentina, pero ahora está cambiando. Seguro. Ya los chicos jóvenes están pidiendo venir. Claro. Así que un abrazo y gracias por defender la libertad. Un abrazo fuerte. Abrazo. Suerte, Javier. Un abrazo. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, hoy podemos contarles
algo que muy difícilmente podríamos hacer, si no es porque la gente lo graba todo. Con el teléfono móvil a veces graban hasta lo que no deberían grabar. ¿Recuerdan al gambiano que tuvo que abatirle la policía con disparos en el aeropuerto de Gran Canaria después de intentar matar a un taxista y a un policía? ¿Recuerdan la escena? Lo están señalando, el teatrero lo está señalando. Sí, está señalando. Lo está señalando a él, sí. Era cuando él sale corriendo. Se abalanzó sobre un policía con un cuchillo de grandes dimensiones. De hecho, el taxista que intentó atracar con el cuchillo dijo a compañeros de Antena 3 que salvó la vida de milagro. Como yo era un cuchillo de eso de carnicero, que yo cuando vi el cuchillo lo que hice me fui dentro de la terminal buscando ayuda a un seguridad, a un policía, y claro, la gente también intentó ayudarme y gracias a eso no me apuñaló porque iba a matarme, él iba a matarme. Tú recorriste toda Él la iba a matarme con un cuchillo de carnicero. Lo digo porque es importante situar las cosas. Estaba fuera de sí, tenía antecedentes, todo lo que quieran. Bien, pues hubo manifestación de inmigrantes gambianos en Gran Canaria. Vean. ¡Policía! ¡Racista! ¡Policía! ¡Criminal! ¡Policía! ¡Criminal! ¡Policía! ¡Criminal! Hasta ahí, que llamen policía criminal, miren, hasta ahí casi normal. Lo que no lo es saber que esta concentración, esta manifestación no fue iniciativa de los inmigrantes. Cualquier inmigrante gambiano sabe que si coge un cuchillo de carnicero y se va a atracar un taxi o a intentar apuñalar a un policía, le pueden pegar un tiro. Claro que lo saben, en su país por mucho menos los matan. No fue cosa de ellos. La escena que van a ver y ha corrido en redes escenifica muy bien quién les calienta la cabeza para que salgan en manifestación. Luego les diré quién es esta mujer. Por Abdu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestra porque no les debemos nada. Ni vamos a estar dóciles. No, mañana la rabia se va a canalizar en el espacio. Para la Mañana la rabia. No vamos a hacer nosotros en esto cuando vamos hacia el juzgado. No. Abdullah fue asesinado y esas personas lo tienen que pagar. No vamos a doblegar. Fue asesinado. Eso no nos tenemos que meter en la cabeza. Entonces tiene que haber un cartel donde diga Abdullah fue asesinado, porque fue asesinado. ¿Me entiendes? Para todos los latinos que forman la Federación de Asociaciones, Abdullah es uno más y todos somos Abdullah. Abdullah fue asesinado y lo tenemos que reclamar. Y la persona que ha hecho eso lo tiene que pagar. Fueron 5, los 5 lo pagan. ¿Por qué? Voy a recordarle un vídeo de hace 20 días. Se lo vamos a pasar al... Bueno, ahora siguen calentándoles, ¿se da cuenta? Tenéis que hacer una pancarta que diga fue asesinado. Tenéis que ir con rabia. No fue otro motivo. Hay que pagar. Lo tienen que pagar. Es decir, los inmigrantes gambianos, que estoy seguro entienden que podían pegarle un tiro por lo que hizo, les obligan a salir con pancartas, les dicen cómo escribirla, qué hacer, qué actitud tomar, por intereses. ¿Quiénes son esas dos mujeres que les calientan la cabeza? Bueno, la primera, la segunda desconozco el nombre. La primera me cuentan que es Isabel Alfaro. Parece ser que es la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España. La segunda me dicen que también trabaja en la Asociación Nacional de Inmigrantes y Refugiados, pero no hemos podido confirmarlo. ¿Qué interés tienen en calentar a ese grupo de gambianos para que digan fue asesinado? ¿Qué ganan ellas?
Bueno, pues no se me ocurre, me gustaría preguntárselo, no se me ocurre excepto que este tipo de asociaciones reciben cerca de 400 millones de euros al año de dinero público y esto les da poder. Si actúan con contundencia, si dicen que fue un asesinato, si provocan que salgan a la calle y hagan ruido, la subvención no dejará de fluir porque son necesarias, porque saben conducir, yo diría manipular, al pobre inmigrante que viene aquí a buscar la vida y a llevar dinero a su familia. Por dinero, que es su dinero y el mío, el de los impuestos, estas mujeres intentan quemar la calle. Existe el delito de odio en este país. Ojalá un fiscal independiente revisara estos vídeos y que nos diga quién provoca ese odio en los gambianos, que no son ellos ni su voluntad la que les hace salir, gritar, manifestarse y poner eso en los carteles. Está escuchando Francisco Vendala, que es teniente coronel del Ejército, que fue agente de inteligencia en el CSIC. Señor Vendala, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, ¿cómo estáis? Esto siempre sospechamos que ocurría, pero es que ahora lo hemos visto, está grabado. Claro, está grabado y, digamos, es una prueba fehaciente que, como bien has dicho, un fiscal tendría que tener ya sobre su mesa, porque eso es una incitación al odio además a las fuerzas de seguridad y cuerpos y fuerzas de seguridad que han cumplido con su misión, no solamente salvando la vida, muy posiblemente del taxista, de un ciudadano pacífico, sino también incluso las suyas propias. El problema de esto es que estas personas que vienen aquí con una serie de intereses creados, como es esta señorita de la cual has hablado, porque como también has dicho bien, los inmigrantes vienen, pues muchos, en fin, para... otra cosa es ese problema. Pero luego, la segunda parte de ese tráfico de personas que estamos viendo es esta. Es que cuando llegan aquí, se les manipula, se les sigue utilizando una vez que bajan de la patera, se les aglutina en esta serie, digamos, de asociaciones que están al servicio de intereses creados, primero, de los que las dirigen, y segundo, y no hay que descartarlo, posiblemente de ciertos sectores, de ciertos colectivos, por no decir también de algunos partidos políticos, cuyo odio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya sabemos de dónde viene. Ese es el gran problema. Lo de que la calle arda, en una expresión que me ha gustado mucho al ver, es para mantener una tensión en la sociedad civil, una tensión en la calle, para después ser utilizada políticamente por quien siempre sabe hacerlo, porque es verdad que saben hacerlo. Entonces, yo creo que esto, además, debería ser objeto, si en 24 horas no hay un fiscal que actúe de motu propio, como tiene que ser, que para eso están, en el momento en que se sospecha o hay indicios de un delito, los partidos de la oposición, empezando también por el partido del gobierno, porque también le afecta, en defensa no solamente de los ciudadanos, sino también de las fuerzas y grupos del Estado, deberían ellos interponer la denuncia. Sí. Que ese es el problema que tenemos. No se puede dejar pasar esto que estamos viendo y que además es prueba fehaciente al ver, porque si no, no solamente irá a más, sino que pondrá en riesgo todavía más la seguridad de todos nosotros. Ese es el gran problema. Es la segunda parte del tráfico humano que vemos desde hace muchísimo tiempo y es lo que está ocurriendo realmente. Si el fiscal general no actúa, debería actuar el partido del gobierno. Y si no, deberían actuar la oposición inmediatamente. Ya debería haber una denuncia, porque en otros casos se hace. Y además, estas dos mujeres que les calientan para que arda la calle son canarias. ¿Cómo pueden atacar a su país, a su policía, a su orden, por dinero? ¿Qué es lo que hablamos? O por ideología, me es igual. Lo primero, retirar la subvención o echarlas y mantener la ayuda y confirmar que el dinero público está a buen recaudo, no para alterar a pobres inmigrantes manipulados por un par de mujeres como estas. Me da mucha pena, pero agradezco el que lo grabó, que seguro estaba dentro, no lo hizo con esa intención, pero ahora ya entendemos mucho mejor muchas cosas. Bueno, hay un amigo
que acaba de llegar de Valencia, y cuando digo acaba de llegar es que hace un minuto, y ha estado en la zona donde va a ir este programa este próximo viernes. Saben que el viernes vamos a presentar el documental Riadas de José Luis Rancaño. Les he de decir que estoy hasta un poco asustado, porque en 2 días tenemos casi 1000 personas que nos han llamado para apuntarse. No sé si tengo ya más invitaciones. He de hablar con José Luis en las próximas horas. Es en los cines MN4 de Alfafar. Agradezco mucho la gran convocatoria que han hecho ustedes. Además es que me escriben unos mensajes, gente que lo ha perdido todo. Hay una familia que me dice: Albert, dime si puedo ir al parking de los cines, porque ahí me quedé atrapado y me gustaría ver cómo está. Es tremendo, me cuentan ustedes cada historia que me emociona. No sé si hay más invitaciones o cerramos el cupo, y si no lo cerramos en próximos días. Pero vamos a estar ahí el próximo viernes, 20 horas, presentando el documental. Por cierto, Juan Palleter va a estar, Ricardo Ferris. Vendala, si quieres apuntarte, tienes tu sitio. Y el amigo que ahora voy a saludar con más motivo, porque está luchando porque nadie olvide, Gabriel Araujo, perito informático. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, amigos. Un placer. Un saludo. Gracias por la invitación. Un saludo. Me has mandado unos vídeos, oye, que han pasado 7 meses. Quiero que los vean ustedes. Por favor, Gabriel, explícame, ¿qué es esto? Estos ascensores llenos de barro y todavía parados. ¿Dónde es esto? La impresión realmente, Albert, es que esto va muy, muy lento la recuperación. Esto específicamente es un edificio en Algemesí. Hemos estado queriendo visitar a los vecinos, ver cómo va esa fase de recuperación y de mantenimiento, y vemos realmente con mucha preocupación un parking absolutamente vacío, no solamente porque evidentemente se estropearon absolutamente todos los vehículos, sino que no tienen posibilidad de acceder de manera normal a ese parking. Está el techo agujereado por la riada y bueno, realmente muchísimos edificios en pésimas condiciones. Bueno, a mí me hablan de 3.000 ascensores que no funcionan. ¿Pero qué hace la gente si va en silla de ruedas o si tienen una edad avanzada? ¿Que están 7 meses en casa? En este caso, este es un edificio de 6 plantas, el ascensor inutilizado, como podemos ver, y realmente de barro y de fango. Además está completamente, realmente inutilizado toda la maquinaria del ascensor. Está todo absolutamente parado. El tema del consorcio de seguros no está funcionando también. Esto es muy importante aclararlo, Albert, porque se está desinformando desde los canales oficiales. Se está diciendo que el 90% de las ayudas ha llegado. Esto no es cierto. Lo que han hecho ha sido un adelanto, como un inicio, pero que no llega en ninguno de los casos al 10% de lo que se debería haber abonado. Y con un 10% evidentemente no da para reparar un ascensor, porque ¿quién pone el resto del dinero? Es tremendo. Me dicen que ha llegado muy poca ayuda, pero de quien menos, del gobierno central. ¿Es así? Efectivamente, el gobierno central no ha cumplido con esas partidas. El gobierno de la Generalidad de Valencia sí, en alguna medida también. Hay bastantes quejas, evidentemente, tanto el gobierno autonómico como el gobierno central. Y el gran problema al ver que estamos viendo que está toda la industria parada. Yo estuve en el polígono, la estación de Paiporta, hablando allí con empresarios, porque es con quienes tenemos que hablar. Ellos son los que pueden medir la temperatura y la realidad de lo que está ocurriendo, y realmente muchísima preocupación. Naves cerradas, al ver, he visto y he podido grabar las naves cerradas porque todavía hay barro. Después de 7 meses no pueden acceder a esas naves. No pueden mantener esa industria, ¿no? Es decir, cuando no hay barros, que se lo han sacado los vecinos pagando ellos. Es así, es así. Exacto, pero ¿cuál es el problema? Que en este caso este polígono está muy cerca de un campo, entonces hay que traer maquinaria especializada. No hay forma de que se pueda a mano sacar todo eso, ¿no? Y los accesos, como digo, están destruidos. Vas a alucinar con los vídeos que te voy a pasar, porque hay incluso un barco ahí al lado del polígono que ha llegado hasta allí. Por favor.
Bueno, en próximos días, durante esta semana, preparando el acto del viernes, te pido que me vayas aportando imágenes, para que se avergüence alguien, sobre todo el gobierno central, que estuvo Sánchez la pasada semana por allí reuniéndose con víctimas y al final eran todos de compromiso del PSOE, porque son las únicas con las que se puede reunir. Es una situación dantesca. Miren, de la Dana, de la actuación del gobierno, este programa recibe decenas de mensajes cada día y a mí me gusta porque hay medios que dicen que ya no es noticia, que ya no interesa. Eso es mentira. Eso es mentira. Escuchen a Juan Ángel, Valentín y Francisco Javier como ejemplo. He estado intentando ver al impresentable del perro Sánchez, pero no nos han permitido nada. Éramos un grupito pequeño, pero no nos dejaban acercarnos. Solamente un chico que ha salido corriendo y encima lo han detenido. ¿Han visto la prensa del País de hoy, donde todos los medios dicen, según un informe de Seguridad Nacional, atribuye a Rusia campañas de desinformación durante la Dana? Al final nos van a hacer creer que el que dijo si necesitan ayuda que la pidan fue Putin, no Pedro Sánchez. Qué vergüenza que salgan en los telediarios de los medios de comunicación que como el presidente está reunido con los afectados de la Dana, que salga ahí la presidenta de los afectados de la Dana, que salgan unos pocos más de los afectados diciendo que todo ha sido fructífero, que todo muy bien, que les ha comido la cabeza, vamos, que los va a engañar igual que los engañó la primera vez. ¡Qué vergüenza! A ver, Vendala, por favor, teniente coronel. Un informe de Seguridad Nacional dice que Rusia es la que, leo textual, amplificó las narrativas desinformativas durante la catástrofe de la Dana, que es como decir que no había para tanto, 230 muertos, y quien lo amplificó en redes fue Rusia. Dice, para aumentar la desconfianza en instituciones públicas y proyectar una imagen de país sumido en el caos. ¿Qué imagen? Es que estaban sumidos en el caos el primer, segundo, tercer, cuarto día y algunos siguen 7 meses después. ¿Esto qué es, teniente coronel? Esto es lo mismo que podía haber dicho Seguridad Nacional, pues que por el monte corren las sardinas y por el mar las liebres. Es tremendo. Es una institución más. Seguridad Nacional es una oficina que está en presidencia, que depende de presidencia, que su jefe lo nombra presidencia, y es una herramienta más de desinformación, de cubrir la barbarie, porque esto es una barbarie, lo que ha ocurrido con la Dana. Vimos la ineptitud, la desidia, con el sufrimiento humano en aquel momento, y como nos ha contado aquí ahora mismo Araujo, la estamos viendo meses después. Es terrible lo que se está haciendo con los españoles. El problema es que la desinformación que no viene de Putin, que no sabe ni dónde está Paiporta, ni qué es una Dana, porque tendrá otro nombre allí, el problema es que aquí se utiliza cualquier cuestión para tapar precisamente no solo la politización, sino la manipulación hasta del sufrimiento de los españoles. Y el problema, a lo que ha apuntado el último seguidor, que me ha parecido muy interesante, es que hay españoles que entran en ese juego por interés, sea tematístico, sea ideológico, o no sé si ya por cobardía. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que les ayuden en esa desinformación. La desinformación ha estado desde el primer momento en la Moncloa, por no decir también, por supuesto, en Valencia. Pero lo que es terrible es que se sigan produciendo imágenes como las que hay ahora. Y vuelvo también a recordar otra cosa. Se nombró con un cargo nuevo, significa despacho nuevo, significa coche oficial, prebendas, gastos de representación, a un general Gampanpols, que al final, después de 4 meses, lo que ha hecho, que es también terrible, es decir que, bueno, encargamos a una empresa externa, P+C, que nos haga el programa para sacar a Valencia adelante. No valen las consejerías de Valencia. Entonces, ¿para qué sirve la autonomía y toda la parafernalia que tienen de funcionarios, de técnicos y demás? ¿Qué es lo que está pasando, Albert? Lo que está pasando es lo que nos ha dicho Araujo, que el pueblo español está absolutamente dejado de la mano de sus dirigentes, especialmente en este caso, por supuesto, del gobierno central, que sigue no solo manipulando todo, sino encima ya desinformando de una manera vergonzosa.
ahora tendría que salir el jefe de Seguridad Nacional a desmentir eso. Y si no, es que es la prueba del algodón de que este señor también cobra por estar al servicio como la Fiscalía, que ya sabemos de quién. Y eso también es corrupción, Alberto. Desde que me has dicho que el Seguridad Nacional depende de Presidencia, ya me lo has dicho todo. Pero mis hijos, como vosotros, seguro tenéis familiares que fueron ahí de voluntarios y nadie les dijo que fueran. Que les digan a ellos que se exageró porque era Rusia, ¿verdad, Gabriel? Claro. Ellos saben la verdad de lo que ocurrió, de cómo les impedían el paso para ayudar, de cómo llegaban los bomberos franceses y portugueses, pero no los españoles, de cómo llegaba la tele, pero no una ambulancia. Iker llegó, pero no llegaba el ejército. Eso hay que explicárselo. Y eso no fue Rusia. Efectivamente. Y además, yo he tenido oportunidad de hablar con los bomberos precisamente hace muy poquitos días. Representantes de bomberos del Consorcio de Bomberos de Valencia denunciaron que efectivamente si se hubiera cumplido esos cupos, esa cantidad de efectivos que le hacía falta, se pueden haber salvado muchas vidas. De hecho, me han dicho algo muy preocupante. Atención con lo que me han dicho. Dicen que le faltan realmente 250 bomberos para la próxima Dana, que serán septiembre y octubre. Esto ya sabemos que son las fechas claves, y aquí no están preparados. ¿Por qué no están preparados? Porque el consorcio de bomberos, recordemos, el consorcio de bomberos es la Generalitat, y hay muchos municipios, que están, digamos, en una sola, digamos, entidad, ¿no? Pues ha tardado 5 meses en sacar la baremación suficiente para la oposición de esos bomberos, y han tardado 5 meses. Entonces, lo que se están preparando ahora, que ya hay 60 y pico de nuevos bomberos, no van a estar listos para septiembre-octubre. O sea que otra vez, este mismo año, se corren los vecinos de Valencia corren el riesgo de sufrir las mismas consecuencias, ¿no? Bueno, señores, aquí estamos para contarles una verdad que es solo una. Luego las manipulaciones de medios, de prensa, de políticos, eso es otro mundo, pero está bien que ustedes no nos crean ni a nosotros, sino que pongan en duda a todos y creen su propia opinión, intentando tener la mente limpia, no manipulada. Miren, Begoña Gómez apareció, los amigos de Libertad Digital consiguieron esta imagen después de 5 meses desaparecida. Está con muletas en la graduación de una de sus hijas. Esto fue el miércoles pasado, 21 de mayo. Fíjense en el detalle de los zapatos que lleva. Vuelve a ponerlo. Fíjense en el detalle. ¿Saben estos zapatos de verano con un zanco de 20 centímetros de cuerda? ¿Alguien ha visto a una persona con muletas con tacones alguna vez? Yo no. Pero bueno, me dicen los que leen los labios y estas cosas, que ella le dice a quien se despide, que debe ser la directora del colegio, que no te preocupes, que llevaré muletas solo 4 días. Bueno, en todo caso, la explicación de las muletas es lo de menos. A quien tendrá que darle explicaciones, y muchas, con o sin tacones, es al juez Peinado. Porque esta semana, la pasada semana, fue a juicio un Sánchez, el hermano. Esta semana, ya les avanzo, va a juicio el fiscal general. El fiscal general esta semana se determinará que se presenta a juicio oral, y la próxima será Begoña Gómez. ¿Tú has visto las imágenes, Araujo? ¿Te parece algo extraño o no? Bueno, no he visto las imágenes, pero ciertamente ha desaparecido, por ejemplo, Begoña Gómez de Televisión Española. De hecho, hay orden de no sacar absolutamente nada sobre ella. Y una cosa que te tengo que decir, Albert, falta otro de la familia, el cuñado de Sánchez, que ha sido denunciado por los 16 millones que ha recibido. O sea, vamos a hablar del cuñado, que ese tema me vuelve loco. Y además es un desconocido, ¿eh? Fíjense, esta imagen que ven. Este es Miguel Ángel Gómez, el hermano de Begoña Gómez. Aquí chupa todo el mundo, hermano, mujer, cuñado, todos. Denunciado por un delito de tráfico de influencias. Me lo cuenta Alejandro Entrambasaguas, el amigo del debate.
Trabaja en una productora de televisión, no cualquiera, es la productora de La Casa de Papel, Vancouver Media. Su cargo, director del departamento de postproducción. Hasta aquí, oiga, es el cuñado, puede trabajar donde le dé la gana, estamos de acuerdo. Bien. Primera cosa rara, le ficha la productora en octubre del 2018. ¿Por qué es raro? Porque hacía 4 meses que era el cuñado del presidente del gobierno. A lo mejor influyó, ¿no? A los 4 meses de estar su hermana en Moncloa le fichan. Al año siguiente, 2019, la productora recibe ayudas del gobierno por un total de 4.300.000 euros. Los 2 años siguientes, 20 y 21 con pandemia, sigue recibiendo deducciones fiscales del Ministerio de Hacienda por un total, cójanse, de 12 millones de euros. Vamos, a día de hoy, desde que le han fichado, la productora Vancouver se ha ahorrado de impuestos 16 millones de euros. ¿Cuántas empresas conoces? Vendala, Araujo. Tú, Araujo, estás más en contacto con empresas de televisión que se ahorren una media de 4 o 5 millones fiscalmente al año. Todo lo contrario, las que yo conozco les exprimen vivos. Sí, exactamente. Es la España de las 2 velocidades, ¿no, don Francisco? Nunca mejor dicho. Lo que pasa es que una va con velocidad de ave, digamos, y la otra sigue yendo, no sé, como en los años 40, ¿no? Ese es el problema. Bueno, yo creo que estamos ante lo de siempre, estamos ante un sector, el sector, digamos, socialista, que lo que considera todo es como lo que son, una sociedad irregular, con ánimo de muchísimo lucro. Irregular porque no declara o intenta que no se declare, y con muchísimo lucro porque se trata de meter la mano en cualquier lugar. Este es el problema. Este ejemplo es como 20 más. Ya, pero ¿pasará algo o no? Porque, Gabriel, estamos un poco hartos que a ti y a mí nos miren hasta debajo del felpudo, pero si contratas tú a un primo segundo de Begoña, te va a caer el dinero a mansalva, ¿no? Bueno, yo tengo inspecciones hasta de la Seguridad Social, porque como ha cambiado esta cuestión, ya no solo la presidenta de Hacienda, que por supuesto todos los años, pero ahora ya de la Seguridad Social, porque ellos, como tienes que cotizar la tercera parte de lo que ingresas, pues ya incluso la Seguridad Social te inspecciona. Y bueno, realmente estamos hablando de cómo es posible que a María Jesús Montero se le escapen esta millonada, y luego pues está encima, como digo, del visum que se hace entre familiares. Esta semana pasada ha salido una instrucción de Hacienda precisamente para vigilar las transferencias entre familiares, o sea que si tú le quieres hacer un regalo a tu abuelita, a tu tía o a tu sobrina, pues también María Jesús Montero va a vigilar esas cantidades, ¿no? Y es realmente indignante todo lo que está pasando. Sinceramente, Albert, nosotros a veces nos reímos un poco porque es muy esperpéntico, pero es realmente para llorar lo que estaba ocurriendo, ¿eh? Miren, para seguir riéndonos, que la vida que estamos viviendo como periodista, como teniente coronel o como perito judicial informático, es de película de Mariano Ozores. Lo único que es que la estamos pagando nosotros, ¿no? Pero miren, esta semana Claudia Montes, Miss Asturias, amiga íntima de Ábalos, tuvo que ir a declarar y reconoció que la habían colocado en la empresa pública Logirail. ¿Por qué? ¿Por qué méritos? Por ser muy amiga de Ábalos y por pedírselo. Hemos transcrito con inteligencia artificial lo que dijo al juez, alguna de las cosas que dijo. Si hay niños, casi mejor los apartan un minuto, ¿eh? Es mala persona y un cerdo, no he visto persona más cerda en la vida. Koldo se estaba sobrepasando conmigo. Quería hacer todos los días videollamada para ver cómo iba vestida en la oficina. Tengo las grabaciones de pantalla de esas llamadas, aunque sin sonido. El pez grande se come al pequeño. Sabía que era asesor del ministro y no quería problemas. Tenía miedo, tengo mucho estrés. He tenido que aguantar por la calle que me digan, ahí va la puta de Ábalos. A ver, si te contrata el señor ministro por lo que sea, en la vida privada aquí no nos metemos, y estás
cobrando sin ir a trabajar en una empresa pública, quitando el trabajo a otros, lo mínimo es que escuches un insulto por la calle, va en el sueldo. Pero un caso más, Traxatec, ahí colocaron, esta sí es profesional de la prostitución, Jessica. Tampoco fue a trabajar, estuvo cobrando meses. Una ex técnico de Traxatec se sienta en una comisión parlamentaria y le preguntan por qué la dejó trabajar si no asistía al trabajo jamás, si no fichó ni una vez. Pues muy bien. Bueno, no solo eso, sino que yo hice lo que pude, ¿eh? No solo eso, no que sea una pagana. Usted intentó que se cumpliese con la obligación de trabajo. Yo cumplí con mi obligación. Yo detecto una irregularidad, detecto alguna irregularidad, empiezo a darme cuenta, porque claro, si a mí en ese momento, en abril, me preguntas, ¿pero tú tienes la certeza de que esta mujer no trabaja? Pues claro, decirlo así, yo podía tener la certeza de que no fichaba y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa es que me mandaron callar. O sea, que y entonces usted no pude terminar de descubrirlo. Me mandaron callar y como me iba, pues digo, pues ¿para qué? Pero yo lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación. Mi obligación. Y esto ha salido en la auditoría y por eso a Caridad le han dicho que se vaya. Y en el correo que se ha publicado, es que el correo que se ha publicado lo escribo yo y la destinataria es Caridad. A lo que yo le doy importancia es a que yo, como responsable técnico de proyecto, empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y se lo digo a mi gerente y no hace nada, para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda. Eso sí. Claro. Eso sí. ¿Cuánta gente como estos, Gabriel, estamos pagando el sueldo en la empresa pública? Prostitutas, amantes, amigas, hermanos. No se olviden, Koldo, que era portero de prostíbulo del Rosalex de Pamplona, era consejero de Renfe Mercancías y consejero de Puertos del Estado. Y a partir de ahí ya, vamos, una puta debe tener un nivel más alto, ¿no? Que un portero. ¿Cuántos hay así? Quería decirte también y anunciarte que te voy a pasar un material en exclusiva con respecto a sendos emails que enviaba Aldama a Koldo con los nombres específicos de esas personas para enchufar y en qué entidad. Ineco, sobre todo, decía el lugar también. Sí, se le decía el lugar. Mandaba el currículum y decía en dónde tenía que colocarlo. Esto hay muchísimo, ¿no? Y aprovechando el tema del Puerto del Estado, acuérdate que nosotros también lo hemos sacado de cómo los ordenadores de Puerto del Estado, que es patrimonio del Estado, cómo se lo regalaban entre ellos, se lo repartían entre los funcionarios de Puerto del Estado, que eso es un delito realmente de malversación. Es decir, que es un no parar. Lamentablemente, Albert, vamos a estar, yo creo que años detrás de estos casos porque ha sido el 2019 realmente algo escalofriante la corrupción, cómo ha acampado por todas las instituciones y cómo han destrozado absolutamente todo el luego hay algo, Pardo de Vera, que era presidenta de Adif, que colocó a Jessica, la prostituta, de adjunta a la presidencia. Yo he oído en la COPE que la disculpaban. ¿Por qué? Porque tuvo un cáncer. Y como tuvo un cáncer, no pudo estar encima de las contrataciones. No miren. Griñán también tiene cáncer y no ha pisado la cárcel, ¿eh? Yo no creo que sea una justificación, Vendala, no sé cómo lo ves, pero... No es una justificación jamás. Lo que estamos viendo, como ha dicho Gabriel, es tremendo. Pero yo quería ahora centrarme en el testimonio de esta persona, que creo que es muy importante. Cuando hablamos de corrupción nos damos cuenta de cómo se maneja la corrupción. Esta persona cumple con su misión, denuncia ante su gerente lo que está ocurriendo y la apartan o le dicen que se calle. Bueno, pues tiene que irse inmediatamente a los medios. Hay que dar la cara. La única manera de parar esta himalaya de corrupción... Vendala, si hace eso, se va a la calle. Es decir, en este país, si un funcionario hace eso, se va a la calle y nadie se entera, ¿eh? Y se queda sin trabajo con mucha dignidad.
Esto es lo malo, no hay controles independientes en las empresas públicas que denuncien los abusos. El jefe está colocado por el gobierno, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto también por el jefe. Entonces es muy difícil. Me gustaría aclarar que como nos están escuchando muchos funcionarios, hay una ley específica que les protege a los funcionarios cuando presencian o tienen información sobre casos de corrupción. Esa es la Ley 2/2023, que es la directiva traspuesta de whistleblowing europea que protege específicamente, no tienen por qué sufrir ningún tipo de represalias. Es muy importante aclarar que realmente esas denuncias pueden ser completamente anónimas y realmente hubiéramos ganado muchísimo si la gente realmente conociera que esta ley, la Ley 2/2023, le protege, porque todos esos viajes del Falcon, el piloto puede perfectamente denunciar anónimamente que está llevando lo que sea a Dominicana 69 veces. Anónimamente, ¿eh? Anónimamente, puede ser perfectamente. Simplemente se puede aportar una documental o simplemente la denuncia. Bien, pero bien, esto sí bien. que... Y si no, claro, y si no, anónimamente al cuarto poder, aunque esté también mediatizado, que es la prensa, los periodistas, los medios de expresión. Y si no, yo voy a decir otra cosa. Vamos, a mí me enseñaron que en la guerra por España hay que dar la vida, pero entonces en la paz, ¿qué hay que dar? Pues hay que dar el cargo, Albert y Gabriel, porque si no, no saldremos nunca de este pozo, porque no se va a parar la corrupción, porque está encristada arriba, como tú bien has dicho, Albert, en el primer orden, en el segundo nivel, tercer nivel. Tenemos que ser los españoles porque realmente nos estamos hundiendo todos. En la paz hay que dar el cargo, el ascenso, tal vez el interés, incluso el trabajo si es necesario, porque al final, si no, todos vamos a perder menos estos, que son los que cogen el dinero y desaparecen del mapa. Si todas estas corrupciones nos hubiéramos enterado cuando sucedieron, es decir, cuando el COVID hace 4 o 5 años, ya prácticamente en el momento, la cosa no habría llegado donde hoy estamos viendo que ha llegado. Yo sé que es muy duro, Albert, yo sé que es muy difícil, que el funcionario me va a decir, claro, pero yo tengo que comer todos los días, mi familia, pero es que si no, no salimos de eso. Mira, yo creo que la semana que viene voy a contar algo que no he contado. Yo nunca meto mi vida privada aquí, pero hay cosas que las tendré que contar. Yo perdí mi trabajo y perdí mi casa por lo que estás diciendo. Exacto. Mi trabajo y mi casa. La semana que viene se lo cuento. Ahora hay que aguantar que te señalen. Miren, el programa Malas Lenguas, Televisión Española, lo pagan ustedes y yo con impuestos. Desde que hay periodistas libres que hacen preguntas incómodas para culpabilizarles, para que la gente les insulte en la calle, han hecho un gag con muñecos en el que el periodista con el micro, el Bertrand Endongo, el Vito Quiles, es Adolf Hitler con la esvástica en el brazo. Vean. Heil yo, quiero decir, Guten Tag. ¿Puedo pasar? No tan rápido, amigo. Esto es el Congreso de los Diputados. Aquí no entra cualquiera. ¿Pero cómo te atreves, Kartoffel? Ay, oiga, un respeto. ¿Respeto? Eso solo lo merece la raza aria. Con su cuerpo atlético, sus ojos azules y su melena rubia, como yo. Sí. Yo le conozco. Usted es el dictador, Adolf Hitler. Ah, ya estamos. ¿Quieres un selfie? Usted sometió a Alemania al Tercer Reich. Y pronto llegará el cuarto, ya verás. Y además fue uno de los mayores genocidas de la historia. Técnicamente, también maté a uno de los mayores genocidas de la historia. Esto es la casa de la democracia. No hay ninguna manera de que aquí entre un nazi como usted. Bueno, tengo acreditación de pseudo-periodista. Ah, por favor, haberlo dicho antes. Por favor, pase. ¿Tú habías visto algo así, Gabriel, en tu vida? Es una vergüenza absoluta y encima con dinero público, ¿no? Pero esto realmente es un nivel extremo de manipulación nunca visto, no solamente en televisión española, no visto en ninguna televisión del mundo, salvo en Cuba o en Venezuela.
porque realmente es alucinante la manera que se adoctrina y, como digo, no solamente con este gag, sino que incluso día tras día en el telediario, como decía antes, no aparece Begoña Gómez, comenta de soslayo cosas realmente absolutamente impropias de una televisión, por ejemplo, contra dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, y bueno, es realmente un escándalo absoluto. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto, no? Amigos, hay muchas preguntas. Me dan un minuto. Y vuelvo con vosotros, que hay muchas opiniones que hay que responder. Y antes me van a permitir, hemos recibido mensajes pidiendo explicaciones a manos limpias por qué han puesto ante Fiscalía una denuncia para proteger los derechos de Sánchez. Sí, cuando El Mundo filtró los WhatsApp de Sánchez y Ábalos, Manos Limpias apareció con una demanda intentando decir que había que proteger el derecho a la intimidad del presidente del gobierno. No lo entendemos, igual que no lo entienden muchos de ustedes, y se lo preguntamos a Miguel Bernat en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Señores, Manos Limpias llevó a Fiscalía la filtración de los mensajes de Sánchez a Ábalos, lo que publicó el diario El Mundo. Y sorprendió a muchos. Por ejemplo, Magdalena y Esther, seguidoras del programa, no lo entienden. ¿Me podríais explicar qué pinta Manos Limpias interponiendo una demanda a favor de Pedro Hamed Chávez porque están vulnerando su privacidad? No entiendo nada. ¿O qué pasa? ¿Que ya se han corrompido también? ¿O es que no entiendo? No sé si es una estrategia, pero es que mi inteligencia no da más. ¿Qué pasa con Manos Limpias? Que dice que va a llevar el caso de la defensa del presidente del gobierno. Es muy extraño, algo tiene que pasar por aquí. En la denuncia puesta por Manos Limpias a Fiscalía, leo textualmente que hay que investigar esas filtraciones de WhatsApps entre Ábalos y Sánchez porque afecta a la imagen de la institución de la presidencia del gobierno y porque se habría vulnerado el derecho de intimidad del jefe del Ejecutivo, o sea, de Sánchez. Que Manos Limpias haga esto, muchos no lo comprenden. Es una estrategia procesal que esconde que ahora quieran defender el honor y la intimidad de Sánchez, el mismo sindicato de funcionarios que ha sido pionero en todas las investigaciones contra el entorno de Sánchez y la presunta corrupción de la familia. Que responda Miguel Bernat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que esa denuncia ha sido en determinados medios, concretamente en un medio en concreto, mal interpretada. Yo ya me envié en su momento un escrito de aclaración ante esa extrañeza. Desgraciadamente ese escrito de explicación y aclaración no se ha Hablas publicado. Federico Jiménez Los Santos, justo, sí. que se acusaba de muchas cosas. Es que es un contrasentido. ¿Cómo yo voy a estar ahora haciendo pinzas con la izquierda? Por eso. Cuando le tengo denunciado con 3 querellas en el Supremo a Pedro Sánchez, luego a la mujer, al hermano. Sería un contrasentido que yo ahora, pues no sé, me pusiera a defender a Pedro Sánchez. Esto parte de lo siguiente. Cuando se produce el tema de la filtración, se acusa de entrada a la UCO. Y yo dije, esto no puede ser. Entonces yo presento esta denuncia, pero la presento no en defensa de Pedro Sánchez, porque yo no puedo defender a Pedro Sánchez en un tema que únicamente he legitimado
porque es la víctima es él. Bueno, yo espero que sirva de aclaración para los oyentes que no entendían esa acción procesal. Mira, Albert, la aclaración está que hace 48 horas, ya hemos puesto nosotros una nueva querella en un juzgado de Plaza de Castilla contra Javier Hidalgo y contra Begoña con el tema de Air Europa. Si yo hubiera tenido una connivencia con el presidente del gobierno, le hubiera apoyado, hubiera actuado, no sé, de salvavidas, ¿en qué cabeza cabe que 48 horas después a su propia mujer le ha interpuesto otra querella? A lo mejor yo no he sido capaz en ese escrito de reflejar exactamente lo que pretendía y punto, y no hay más. Queda claro. Le agradezco y os doy las gracias a vosotros por darme la posibilidad a todos tus oyentes de ver, de escuchar mis alegaciones y mi criterio. Muchas gracias por darme esta oportunidad, Albert. Es lo que es nuestro deber, ir a la fuente y que se explique. Don Miguel Bernat, a seguir la batalla. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Un fuerte saludo a vosotros. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Hemos querido salir a la calle a hacer una pregunta que luego os la haré a vosotros también, a Francisco Vendala, a Gabriel Araujo, al teniente coronel y al perito informático. Y es, ¿usted cree que Sánchez va a avanzar elecciones generales? Hay un debate en la prensa política. Luego os contaré algo que ha ocurrido a la hora de hacer esta pregunta que me ha parecido sorprendente. Primero, la encuesta de Tuixén Castillón. La prensa política en España está dividida. La mitad piensan que Pedro Sánchez avanzará a elecciones y la otra mitad que aguantará hasta 2027. Hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, ¿qué creen que hará Sánchez? ¿Usted qué cree, que Pedro Sánchez avanzará a elecciones o aguantará en el poder hasta 2027? Aguantará hasta el 2079, si puede. Sí. ¿Usted se imagina a Pedro Sánchez dimitiendo en algún momento? Jamás. Es un ególatra. Es lo peor de lo peor. Pues nada, Pedro Sánchez se quedará en su casita, como siempre, diciendo que todo va bien, que España va genial, que es la motora de Europa y nada, y los demás nos seguiremos comiendo los mocos hasta que se vaya o le echemos. ¿Usted no le ve dimitiendo? Ni yo ni su mujer. Se quedará en su puesto hasta 2027, seguro. ¿Tú crees que se quedará en su puesto? Sí. ¿No ves a Pedro Sánchez? No lo va a hacer. ¿No ves a Pedro Sánchez dimitiendo en ningún momento? No. Ya me gusta Sánchez y ya está. Yo creo que sí, que va a estar hasta los 2 años que le quedan, me parece, de legislatura, hija. O sea, ¿no le ve usted dimitiendo? No. Si yo fuera él sí, porque está haciendo las cosas muy mal. Para mí, ya te digo. Pero no. Él va a seguir hasta el final. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿sabéis la curiosidad de esta encuesta? Que para esto, que son 3-4 respuestas, 2 horas. Porque nadie quería responder a cámara. Todos decían sí, no hay problema. La mayoría en contra de Sánchez y 3 a favor de Sánchez. Pero a la hora de decir le grabamos, nadie quería dar su imagen. Vendala, esto es miedo. Miedo a que te hagan lo del nazi de la puerta del Congreso que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Es eso, que te señalen. Claro. Eso es lo que han conseguido, eso es lo que han potenciado, eso es lo que querían. Ese es el gran problema. Es un sátrapa, aparte de un enfermo mental declarado, no lo digo yo, lo dice cualquier psicólogo, pero es lo que han conseguido. Y entonces te voy a decir una cosa muy importante. Vamos a ver, este tipo de sátrapas nada más que sale con agua caliente, con algo que le haga salir, con algo que sea contundente. Y voy a decirte 2 cosas. Yo estuve en Rumanía cuando estaba Ceausescu, vi todo aquello. La televisión era lo que era. Había miedo. Tuvo que salir con una pseudo-revolución. Bueno, yo aquí voy a hacer un llamamiento, si me permites, Albert. Hay una persona
llegado donde hemos llegado. Hay una persona en España que tiene una obligación, que es ser árbitro y moderador del regular funcionamiento de todas las instituciones del Estado, también la presidencia del gobierno. Se llama Felipe VI. Este tipo de sátrapas no se van, no salen, no adelantan elecciones, solo salen si de alguna manera se les saca. Por desgracia es así, más vale hacerlo pacíficamente, más vale hacerlo con la ley, con la Constitución en la mano, se puede, no habría ningún problema. De otra forma, del 2070, casi que ha dicho ese seguidor, se queda corto, lo podemos tener aquí hasta el año 3000, aunque sea en formol. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Completamente de acuerdo, y además el miedo se explica por la indiferencia del gobierno de España ante los españoles que mueren por culpa de la dejación de sus funciones. Hablamos de los muertos de la pandemia, hablamos de los muertos del apagón. O sea, que estamos hablando que ya que este gobierno, Albert y querido don Francisco, realmente tiene ya muchos muertos a sus espaldas. Y hemos visto cómo funciona este gobierno cuando se le enfrenta. Lo hemos visto en Ferraz. No han tenido ningún reparo en lanzar material de guerra contra ancianos, contra menores, con un total desparpajo. Y esto es lo que provoca el miedo. Y luego también el otro factor es que tenemos realmente una oposición muy blanda, ¿no? Está a la altura. Hemos visto en la última comparecencia de Sánchez, cuando ya se conocían esas conversaciones de WhatsApp, realmente las intervenciones de los dos líderes, tanto Feijóo como Abascal. Abascal le está hablando del gas de Rusia, o sea, realmente muy desafortunadas esas intervenciones y realmente necesitamos una oposición mucho más sólida. Escuchemos gente que habla del PP, oyentes, Beatriz, Miguel, Marucci, JM. ¿De derecha el PP? No, nosotros de derecha no vamos a ser nunca ni lo seremos. Pactar con vos ni de coña, vamos, son los fascistas, ¿cómo vamos a pactar con los de vos? Imposible, nada y de la China. Mejor con los del PSOE, que son como nosotros, progresistas, que nosotros somos progresistas, eso de derecha no hemos sido nunca, solo somos progresistas. Pero ¿cómo no se va a reír el Pedro Sánchez del Feijóo si va a medio gas? Va a medio gas el Feijóo parece que esté con el freno de mano echado. Y luego va el otro y le pega 2 collejas en la asamblea de control. Es que no puede ser así. A Almeida le pasa que es la Agenda 2030, si es que os lo digo 20.000 veces y lo sabéis vosotros. No queréis decirlo con esas palabras, porque no sé por qué no decís que son Agenda 2030 el PP. El PP va a ser el que indulte a toda esta gentuza. Todos los botontos de derechas de este país que piensan que van a cambiar las cosas se lo van a comer. Como Aznar fue el que indultó a los Albertos. Ay, que me parece que estamos todos de acuerdo. Más mensajes sobre el gobierno. José, Karime, José María y Miguel. Siempre habláis del tema de que el tío el Cerdán era electricista. Es que no tiene nada de malo. Yo soy electricista y yo me gano la vida bien. Y de hecho, sí, para ser electricista, bueno, según a qué nivel, tienes que estudiar muchísimo. Mucho más que la gentuza esta que está en el gobierno. Es y verdad. Así como Yanukovych era un títere de Putin, Pedro Sánchez es un títere del socialismo del siglo XXI. Y parece que los españoles no reaccionan. Prefieren tirarle mierda a los ucranianos y al presidente Zelensky antes de intentar abrir las cortinas y ver el panorama completo. ¿Cómo es posible en este país español, en mi caso en particular, 2 años seguidos, ya me he dado de baja de un segundo empleo, vigilante de seguridad y taxista, no VTC, taxista, este año 4.600 euros. O sea, te penalizan por tener un segundo trabajo. Es el momento de Aldama. Si quisiera mucho España, es su momento de pegarle estocazo final. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Bueno, me ha encantado lo de Santos Cerdán, que es electricista, pues él sabe mucho de enchufe, como hemos visto, ¿no? Sobre todo. Pero tiene razón, que lo que dice, y además yo lo he hecho alguna vez, que digo, hombre, de electricista, secretario general del PSOE, es mucho peor de maestro de primaria a ministro de Fomento, que es lo que es Ábalos. Porque, ¿cómo puede manejar miles de millones? ¿Qué experiencia tiene?
Maestro de primaria, estuvo 4 meses en un colegio. No. Y Coldo, de portero de Puticlub, a consejero de Puerto del Estado. Renfe. Y de Así va Renfe Renfe, también. claro. Así va Renfe. Bueno, de Ceuta y Melilla, estas Vendala te gustarán. Aquí hablamos del plan Marruecos 2030. Esther, Pablo, Ignacio y María. Esto de Ceuta y Melilla, que se ha desplegado el ejército, yo ya lo había visto. Pero puede ser que esta señora, la Chiqui Campanillas, alias la pájara, que no mandó ni siquiera a la Dana ningún tipo de ejército, puede ser que el ejército se haya cansado de esta gentuza y haya actuado por su cuenta. Es que me parece tan extraño. Hablando de Ceuta y Melilla, te he oído la expresión esa de el paraguas de la OTAN. Eso del paraguas de la OTAN, que es el del 11M. Mi padre fue director del CNI, en aquella época era CSID. Él ya estuvo en el Sáhara, ya conocía ese plan que no se llamaría Marruecos 2030, sería otra cosa, pero él cuidaba mucho la entrada de marroquíes, sobre todo su intento de permanencia en la ciudad. Ya veis que hoy tiene el 60% de población marroquí. Estados Unidos está con Marruecos. ¿Será posible que Estados Unidos también es la razón por la que Sánchez tuvo que dar el Sáhara a Marruecos? A ver, Vendala. Varias cosas. Lo primero, la política española con Ceuta y Melilla desde Nilo Tempore ha sido siempre nefasta. Teníamos que haber aplicado lo mismo que los ingleses con nuestro trozo español de Gibraltar. Usted viene a trabajar a las 5 de la tarde, sale. Usted aquí no puede dar a luz y usted aquí no puede comprar absolutamente nada. Eso tiene que haber sido desde siempre, aparte de potenciar la vida ahí y vivir de espaldas a Marruecos. Lo segundo, se están realizando unas maniobras entre los Estados Unidos, Marruecos e Israel, que tiene tropas, ha desplazado tropas Israel a Marruecos a esas maniobras. En la activación, digamos, de algunas unidades españolas militares, me refiero a Ceuta y Melilla, en realidad responde a dos cosas. Postureo por parte del gobierno, porque claro, las críticas ya son insoportables, y también, lógicamente, porque de alguna forma las Fuerzas Armadas tienen también que neutralizar las críticas que lógicamente se han vuelto también contra ellas, diciendo, bueno, pero entonces ustedes, ¿qué pasa? Son generales, pero no mandan absolutamente nada y tienen también unas responsabilidades con España, con la Constitución y con la democracia, pero sobre todo con España y con los españoles. Y después hay una cosa también muy importante, claro, lógicamente, detrás de Marruecos o encima o al lado con él está su gran aliado, que es siempre Estados Unidos. Viene desde cuando Juan Carlos I, sigue ahora y se está intensificando. El problema es que seguimos igual y aquí no se reacciona como se tenía que reaccionar, Albert. Total. Y por cierto, hay un rumor que me ha llegado a mí hace días y a muchos seguidores me lo han hecho llegar, de que fuerzas marroquíes habían atacado una patrulla militar española, que un militar marroquí había resultado herido. Hemos hecho llamadas a Melilla, a fuerzas de seguridad. Me dicen que la tensión normal en la zona, sobre todo en la frontera de Benienzar, pero ese tiroteo no ha ocurrido. Lo digo porque cuando pasan las cosas, pasan, y cuando no pasan, no pasan. Me gustaría dar un solo dato adicional, si me permites, muy breve. A lo largo de la frontera de Ceuta y Melilla, Marruecos tiene colocadas ya torres de telecomunicaciones que no solamente monitorizan las comunicaciones, monitorizar es ni más ni menos que intervenirlas y escucharlas, sino también esas torres son capaces de tumbar y reventar todas las comunicaciones, tanto en Ceuta como en Melilla. Ahí lo dejo porque es información oficial, Esto ocurre. El caso es brutal. Vamos a la redacción. Susana Gas, más mensajes, por favor. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo mensajes y opiniones muy interesantes. El caso de María dice que lo que hay que vigilar son los votos para que no se repita Venezuela. Por otro lado, Ada López nos comenta que todo el apoyo a los periodistas honestos, el pueblo está con vosotros. Julio Martínez dice que hay que recordar a España a diario, y sobre todo lo que pasó en Valencia y quién fue de verdad
el responsable. Alfonso Campuzano dice que en los sueldos de los políticos pagados con los impuestos de los contribuyentes está incluida la obligación de responder a todas las preguntas de periodistas. Por otro lado, Isabel dice que ellos cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Mucho ánimo, Albert y el equipo. Felicidades por estar ahí desde la trinchera y adelante con el programa, porque verdaderamente sois los que nos estáis informando. Por otro lado, Mónica dice que para quitar una lona y revocar una autorización para el estreno de un documental hay efectivos y muchos. Y además las leyes van bastante rapiditas. Pero para atender a miles de personas en un estado de emergencia como Valencia o en La Palma, entre otros, no mueven ni un dedo. Hay que despertar porque aquí nadie lo va a hacer por ti. Y por otro lado, la semana pasada, Albert, comentaste que hay una marca que es Mango, que no la dejan utilizar en las algas de la costa de Cádiz para fabricar la suela de los zapatos. Y al respecto nos comenta Emi que la única razón de que no dejen a Mango recoger las algas es porque no les permiten montar un chiringuito y nadie les da suficiente unte, nada más. Mango va y lo recoge y ellos se quedan sin comisiones. Imagínense que Mango se prestara a darlas. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí que es importante recordar de principio de semanas que este jueves a las 10 de la noche, 9 en Canarias, volvemos a hacer ese directo magnífico con teléfonos, con opiniones y con un invitado muy especial que es Abraham Gómez, porque realmente también necesitamos un puntito de humor. Muchas gracias, Sin Albert. duda. Gracias, Susana. Brindo por Abraham Gómez con un bichí catalán. Es la única alegría que recibimos aquí cuando viene Abraham, porque vosotros dos solo me dais disgustos y me habláis de desastres. Gracias por estar ahí. Gabriel Araujo, brindo por ti. Un placer, igualmente. Véndalo, un placer, maestro. Igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, con un buen bichí catalán me van a permitir. No saben quién está llamando a la puerta. Estamos con Miguel Ángel Ordóñez en la puerta del chalet de Ábalos en Cádiz, el que le regaló la trama de hidrocarburos. Sí, ¿quieren saber más cómo es, cómo lo pagaban? Se lo contamos, no se vayan. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, hace meses que venimos hablándoles del chalet de Ábalos en Cádiz, de hecho, en la línea de la Concepción, en una urbanización de lujo al ladito de Sotogrande. Según todas las filtraciones de la UCO, la trama de los hidrocarburos se lo regaló a Ábalos tras obtener los favores del gobierno. Hasta ese punto hemos llegado. Hoy podemos conocer ese chalet en directo, porque ahí está en la puerta del famoso chalet que fue de Ábalos a escondidas. Miguel Ángel Ordóñez, compañero, la voz de Marbella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, por aquí haciendo un poquito de turismo, en fin, una ruta relacionada con la corrupción. Ruta corrupta, llámale así. A ver, esa fachada así es la que cruzaba Ábalos gracias a la trama de hidrocarburos. Muéstrame cómo es la entrada. Sí, pues mira, la entrada es justo esta. La verja. Es muy curioso. Sí, la verja de subida al chalet. Esto está construido en una ladera, de tal manera que tiene una privacidad máxima. Fíjate cómo se ve ahí esta valla de vegetación muy, muy frondosa y absolutamente enclaustrada. Detrás justo de esta valla vegetal está la piscina y apenas se ve nada del chalecito. Si tiramos un poquito por acá se puede ver,
se puede ver algo, una privacidad absoluta. Además, desde arriba, ya lo he comprobado por la calle que sube, que hay en la parte posterior, es imposible también el ver el interior de la vivienda. Una vivienda que recordemos que, según Aldama, que fue quien le hizo entrega a Ábalos, a través también de Koldo, evidentemente, pues según él era un pago en especie. Te sonará muy familiar porque ahora se está rumoreando que hubo otros pagos en especie, por ejemplo, a Santos Cerdán, ¿no? En este caso era esta vivienda, este chalet, que se disimuló ese pago en especie o ese soborno, esa mordida, siempre según Aldama, se simuló un contrato de alquiler con opción a compra. El alquiler eran 2.500 euros mensuales, además de una fianza de 5.000 euros, que se simuló, que se entregó tanto la fianza de 5.000 euros como la primera mensualidad del alquiler de esta vivienda, y al cabo de 5 años había una opción a compra por 665.000 euros. Ese era el soborno que, según la historia, recibió Ábalos. Nunca pagaría Ábalos realmente nada de esos 600 y pico mil. Lo que he leído en varios medios es que Ábalos pagaba los 2.000 y pico cada mes, el dueño del chalet recibía el pago en el banco, retiraba el dinero, se lo daba en efectivo a Aldama y Aldama se lo volvía a dar a Ábalos. Es muy cutre, pero funciona, ¿no? Efectivamente. Primero habría que preguntarse cómo de un sueldo de ministro del gobierno del Reino de España, que no son oficialmente muy generosos, por así decirlo, este hombre podría haber sacado 2.500 euros al mes para disfrutar de este chalet y además haber aportado 5.000 euros. Lo que la UCO pudo constatar en el rastreo de cuentas bancarias es que efectivamente los dueños oficiales del chalet, que eran socios de Aldama, involucrados en la trama de los hidrocarburos, llegaron a recibir en sus cuentas una mensualidad de 2.500 euros más la fianza de los 5.000 euros. Como tú bien dices, lo que se maneja en la investigación es que efectivamente esa simulación, luego el dinero que entraba, pues como lo de las gallinas y los huevos, ¿no? Las que entran por las que salen. Una cosita así. Y al cabo de los 5 años, según ese contrato que llegaron a firmar, pues tendría la opción a compra depositando 665.000 euros. Estamos explicando cómo se regala un chalet en una urbanización de lujo a un ministro, supuestamente a cambio de mordidas. De hecho, hay un detalle que la UCO identifica. Dice, cuando Ábalos deja de ser ministro, la trama de hidrocarburos le niegan una licencia, dejan de pagar y de hacer ese tejemaneje, y a Ábalos de esa casa donde estás le desahucian, de hecho, ¿no? Sí, después de disfrutar del chalet durante unos meses sin pagar absolutamente nada, sin hacer ni siquiera el paripé que habían hecho al principio. Y entonces, pues el dueño del chalet lo que hace es ponerle una demanda de desahucio. Al final llegan a un acuerdo, se dice que bueno, que Ábalos va a devolver Ábalos renuncia al depósito que había hecho de 5.000 euros supuestamente, y que a cambio de que saliese del chalet por las buenas, pues el dueño del chalet renunciaba a continuar con el proceso de desahucio y también renunciaba a unos 5.000 euros que supuestamente había dejado de pagar Ábalos, el ministro. Que ya no era ministro. Qué líos, qué vergüenza. Es la urbanización La Alcaidesa, eso está al lado de Sotogrande, es lujo, ¿no? Es lujo, Miguel Ángel. Sí, poco a poco se va desarrollando como un proyecto de lujo. Ya en 2021, cuando se produce todo este paripé, se había empezado a convertirse en la gallina de los huevos de oro de la línea de la Concepción. El problema que siempre ha tenido la línea es de una extrema pobreza, ¿no? Su situación, el estar del lado de la frontera con
colonia, con la última colonia existente en el mundo, que es la de Gibraltar, que es un paraíso fiscal además, pues ha provocado una pobreza extrema en todo el campo de Gibraltar, empezando por la línea de la Concepción. No tiene mucha lógica que un empresario español o extranjero vaya a implantar su empresa en la línea, en territorio español, cuando lo puede hacer unos cuantos metros más allá, en Gibraltar español, sin pagar absolutamente nada de impuestos. Entonces, eso lo que genera es una pobreza histórica en todo el campo de Gibraltar. Que claro, en las últimas fechas lo que se ha hecho ha sido fomentar estos núcleos turísticos. San Roque lo hizo con Sotogrande, con un éxito indiscutible, y la línea ha empezado a hacerlo con la Alcaidesa, y que está atrayendo a muchísimos extranjeros, inversores de todo el mundo, ¿no? Especialmente también de Gibraltar, llanitos que, como la colonia es muy, muy pequeñita, no tienen espacio suficiente, nada más que para unos apartamentos minúsculos y que son carísimos. Entonces, incluido Fabián Picardo, las autoridades de Gibraltar lo que hacen es que tienen sus villas, sus chalets en la Alcaidesa y en Sotogrande para disfrutar de ello, sobre todo los fines de semana y cuando pueden escaparse un poquito de Gibraltar. Es tremendo. Bueno, señores, este es el lugar del crimen. Están viendo la verja, las paredes de lo que supuestamente se pagó a Ábalos a cambio de licencias de hidrocarburos. Y prepárense porque esto es lo primero. Hay mucho más. Si tuvieses que hacer la ruta de la corrupción de este gobierno, tendrías que coger un par de años sabáticos, Miguel Ángel. Un abrazo, sí, Ordóñez. Gracias. Yo creo que tu programa no daría para tantas dietas, para gasolina, que tendríamos que invertir en eso. Pero bueno. Nunca mejor dicho, lo de gasolina, hablando de hidrocarburos. Un abrazo, amigo. Cuídate. Gracias. Un abrazo, gracias. Manuel tiene mucha maldad, pero acierta. Nos ha dejado este mensaje. Escuchen. ¿Os habéis fijado que Antonio está muy demacrado? Pobre hombre. Oye, a lo mejor estaría bien, con esa delicadeza que vosotros tenéis, empezar a hacer alguna mención a su aspecto. Eso sí que no lo soportaría, os lo aseguro yo. Su ego no se lo permite. Tienes razón, le puedes llamar de todo, presunto corrupto, dictador, y no se inmuta. Ahora, llámale feo y se vuelve loco. Bueno, y gracias, Antonio, por tus palabras. Muchas gracias por el programa que haces y a todos los colaboradores que están haciendo este magnífico programa. Muchas gracias, amigo. En Asturias, Caborana, Consello de ayer. Por favor, el ayuntamiento puede limpiar las calles de una vez. Fíjese lo que nos manda Pedro, estas fotografías. Hierbas creciendo, pero de medio metro, en cualquier acera, en cualquier esquina. Hombre, por favor, con lo bonito que es Asturias. Ya sé que la humedad y la lluvia hacen que crezca el verde en cualquier sitio, pero para eso pagamos impuestos. Cuiden un poco el aspecto, que parece un lugar abandonado y es una maravilla. A ver si lo hacen. Bueno, y agradecido a Minerva, que le dije un día que cantaba bien, y lo que he hecho, una maldad, porque ahora cada día. Es un gran necio, un estúpido bocazas, timorato, lame botas, un pelota, un lacayo, arrastrado, harapiento, lleno de odio contra Vito y Endongo, un traidor a su patria. Qué bien lo haces, qué buena eres. No, a mí me gusta mucho que cante Minerva, lo siento, que siga haciéndolo. Gracias, José Sancha, gracias, Ana María Vidal, muchas gracias por su donativo por PayPal. Y a Guillermo Hernández Sánchez, es que tendré que montarle un piso, no puede ser eso, muchas gracias. Siempre nos está ayudando Guillermo, aunque no se lo pidamos, es de esa gente que solo hay que decir hola para que estén ahí. Esta foto de Sánchez la estoy recibiendo por muchos lados, ahí vestido de bolivariano, como Maduro, sí, igual, y es que se parecen tanto, absolutamente. Y para acabar,
un gag de TV3. TV3 tiene un programa humorístico muy divertido que es peligroso porque está muy bien hecho, pero son independentistas hasta la médula, con lo cual es peligroso. Pero esta imitación de Sánchez con María Jesús Montero y algún ministro más, como Óscar López, es buenísima. Compañeros, tenemos un problema. Toda la prensa nacional nos ataca. No, hombre, no. Seguro que es toda, ¿no? Mira, en este, fijo que no dicen nada contra ti. María Jesús, este es el periódico del colegio de mi sobrino. Pues antes lo he leído y también te critican. Tenemos que potenciar el único medio que nos queda. Radio Televisión Española, la nuestra, literalmente. Traedme la parrilla de la 1, venga. Toma, Pedro. Bien, Bolaños. Venga, tírate por aquí. Cambiamos esto. Ya veréis que tele más progrechachi nos queda. Es la historia real, ¿eh? Esto es la vida, no hay que exagerar. Es exactamente así como lo hacen. No les quepa duda. Yo algún día pagaría por poner una cámara en el despacho de Sánchez, no en el Consejo de Ministros, en el despacho, y ver con qué palabras, tono, palabrotas, actitudes se cabrea, rabia, da golpes en la mesa, porque es de estos, es de los que grita mucho, es todo lo contrario de lo que aparenta. Amigos, gracias por estar ahí, por formar parte en esta trinchera de un espacio que cada día crece más. Sigan divulgándolo, son nuestra voz. Hasta mañana. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.